una vez que la célula se preparó durante la interfase, ahora pasa a la fase de división celular, la fase M. La fase M se compone de la mitosis, donde se divide el material genético, y finalmente la separación de las células hijas durante la citocinesis. Para llegar a la citocinesis tenemos que atravesar las fases de división del material genético de la mitosis. Durante la profase, en esta representación celular, identificamos la membrana de la célula, el núcleo celular, al interior del núcleo el material genético y los centrosomas desde los que se ensambla el uso mitótico. Durante la profase se produce la migración de los centrosomas hacia los dos polos de la célula y comienza el ensamblaje del uso mitótico. Además, el material genético al interior del núcleo se condensa, permitiéndonos ver estas estructuras que corresponden a los cromosomas. En la prometafase ocurre la desintegración de la membrana nuclear, exponiendo de esta manera a los cromosomas en el citoplasma. Esta desintegración además va a permitir que, debido al crecimiento del uso mitótico, pueda llegar hasta el centrómero de los cromosomas. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y los centrosomas se ubican uno en cada polo. De esta manera, puede dar inicio la tracción del uso mitótico y favorecer así, en la anafase, la separación de las cromátides hermanas. Durante la anafase, la mitad del material genético se dirige hacia un polo y la mitad restante hacia el polo contrario. Finalmente, en la telofase, el material genético se separó y en su respectivo polo se empieza a reintegrar la membrana celular. Además, en esta aún célula madre en proceso de división, se forma un anillo contráctil de actina y miosina que favorece la tracción de la membrana celular en dirección interna para terminar separando el citoplasma y las células hijas. Como comentamos, al separarse las membranas celulares y originar a las dos células resultantes de la mitosis, se le conoce como citocinesis. Entre la metafase y la anafase ocurre un evento de regulación celular muy importante, también conocido como el tercer punto de control. En este punto se va a facilitar la separación del material cromosómico hacia cada una de las células hijas. Recordemos que en una célula mitótica el material genético está duplicado, porque justamente se tiene que dividir de manera equitativa. Entonces tenemos a nuestros cromosomas conformados por dos cromátides. A cada cromátide llegó el uso mitótico a unirse específicamente en unas regiones del centrómero conocidas como cinetocoros. La información cromosómica es susceptible a perderse, ya sea que se pierdan pequeños fragmentos o incluso podamos recibir fragmentos de otros cromosomas. Para evitar las pérdidas, las cromátides hermanas están protegidas por unas proteínas conocidas como coecinas. Las coecinas unen a las dos cromátides hermanas y de esta manera evitamos la pérdida de información. Pero al llegar a la anafase, necesitamos separar a las cromátides hermanas. Por lo tanto, en este punto las coecinas deben romperse. Para la ruptura de las coecinas es necesaria una enzima conocida como separasa, que se encarga de degradar justamente estas proteínas.
Mientras no estamos en anafase, la separasa se encuentra inactivada por la securina, pero al llegar a la anafase, otros complejos proteicos inhiben a la securina, dejando libre a la separasa. Si este proceso no se regula de manera correcta, podemos causar que las dos cromátides migren hacia una sola de las células hijas, resultando de esta manera una célula con una ganancia y una célula con una pérdida cromosómica. A esto se le conoce como no disyunción.